El Clausura 2001 es uno de los títulos más recordados por todos los hinchas de San Lorenzo en la historia del club. En el siguiente podcast vamos a recordar el paso a paso de cómo se gestó el título, la salida de Ruggeri, la llegada de Pellegrini, los goles de Romeo y todo lo que significó el 10º título en la era profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Luego de retirarse del fútbol con la camiseta de Lanús en 1997, Oscar Ruggeri se dedicó oficialmente a la dirección técnica. Su primera experiencia fue en San Lorenzo, club donde fue campeón por última vez como jugador en aquel recordado Clausura de 1995 y con el histórico partido en el Gigante de Arroyito de Rosario ante 40.000 cuervos. La primera era Ruggeri. Hubo una segunda y última en el año 2006, tuvo una buena efectividad. Pese a esto, y luego de 2 años en los que San Lorenzo quedó a las puertas de obtener la Copa del Mercosur de 1999, eliminado en semifinales, haber logrado el subcampeonato del torneo Clausura 2000 y posteriormente la 6ª colocación en el Apertura, y tras quedar eliminado de las Copas Libertadores y Mercosur de ese año en la etapa de grupos, la suerte del ex capitán de la selección argentina quedó echada. Víctor Hugo Doria asumió el interinato en enero del 2001 y durante su estadía en el banco azulgrana tuvo 6 partidos, 4 en el Pentagonal de verano y las 2 primeras jornadas del torneo. Durante el Pentagonal, el Ciclón no tuvo un destacado desempeño. Al empate 1-1 frente a Racing y 2-2 frente a Boca, se sumaron las derrotas 1-0 ante Independiente y 2-0 contra River. El equipo, conducido aún por Doria, comenzó el torneo Clausura del 2001 visitando el Bosque Platense para medirse con Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Cerillo. Esa tarde, el Ciclón no se pudo llevar la victoria por detalles. Los de Boedo arrancaron ganando con gol de Leandro Romagnoli y quien finalmente sería el goleador del torneo, Bernardo Romeo. Tras el descuento de Pereira, los dirigidos por Doria podrían haber ampliado la ventaja por medio de los 12 pasos, luego de una falta cometida a Walter Erviti dentro del área, pero Hernando se lo atajó Eduardo Tuxio, promediando el final del primer tiempo. El uruguayo Sanguinetti terminó por sentenciar el empate para el local. Tras la igualdad en La Plata, los gauchos de Boedo irían por el primer compromiso en el estadio Pedro Videgain, ante Newell's, junto a la gente de San Lorenzo. En un primer tiempo de claro dominio por parte de los rosarinos y una espectacular actuación de Sebastián Saja, San Lorenzo se puso en ventaja con un gol de Bernardo Romeo. Covelli igualaría las cosas para la lepra y así al descanso. En la segunda mitad, el Ciclón seguía sin hacer pie ante un elenco rosarino que tenía las más claras, al punto de convertir al chino Saja en la figura del partido. Casi sobre el final, Lucas Pusineri puso el 2-1 para San Lorenzo y con un desvío de Abreu en el área azulgrana, el árbitro marcó el final y primera victoria para San Lorenzo. Mientras el equipo de Doria buscaba hacer pie futbolísticamente entre el torneo de verano y el comienzo del campeonato, el entonces presidente Fernando Miele se hallaba concentrado en la labor de cerrar un entrenador definitivo para el primer equipo. Entre deudas que el club mantenía con el plantel y los empleados y otros problemas institucionales que envolvían el presente sanlorencista, el mandatario se reunía en Santiago de Chile con un desconocido entrenador y que actualmente había dejado la dirección técnica de la Liga de Quito en Ecuador. Luego de conocer a Rubén Cousillas y de entablar una relación que persiste hasta el día de hoy, Manuel Pellegrini se mudaría a la Argentina para convertirse en el entrenador de San Lorenzo de Almagro. Entre murmullos y preocupación por la situación institucional, Manuel Pellegrini fue presentado en la Ciudad Deportiva. A los pocos días de haberse hecho cargo del plantel, debería ir a jugar su primer partido frente a Racing de visitante en el Cilindro. Las estadísticas enfrentando a los de Avellaneda no acompañaban y la cuestión es que esta no fue la excepción.
La academia se quedaría con el clásico, a pesar de haber apostado por jugar con dos referentes de área como Romeo y Abreu, y sin Leandro Romagnoli desde el arranque. 2 goles de Maximiliano Esteves sentenciaron el partido. Fue 2-0 para los locales. Llegaba una prueba decisiva. Ante más murmullos y algunos enojos por parte del público azulgrana, lógico de la situación, el Ciclón recibía a Belgrano de Córdoba en el nuevo gasómetro. Era la primera vez que Manuel Pellegrini se sentaría en ese banco. La localía pesó y el equipo del ingeniero venció al Pirata, sin grandes problemas, por 2-0 con tantos de Bernardo Romeo y Leo Rodríguez. La semana previa a la quinta fecha fue más que complicada, ya que el plantel decidió realizar varias protestas, entre las que estuvo no concentrar en la antesala frente al Magro. Este duelo se disputó en cancha de Platense, donde San Lorenzo ganó 1-0 gracias a un gol de Romeo. En la sexta jornada, el Ciclón de Pellegrini iba a tener una prueba de fuego determinante, el clásico de barrio más grande del mundo. San Lorenzo recibía a Huracán. Y por 90 minutos toda la actualidad institucional iba a frenarse. Los del ingeniero fueron amplios y claros dominadores del partido, que comenzó ganando con un gran desborde del Pipi Romagnoli para asistir en el gol del Pipa Esteves, lo que derivaría en el delirio del Pedro Videgain. La ventaja pudo ser ampliada varias veces, pero la imprecisión y la suerte del globo de Parque Patricios no lo permitieron. Casi en el final, una mala salida de Saja fue aprovechada por Sergio Berti, que estampó el empate. Sabor amargo por el empate en el clásico, pero el fútbol es así, y a dar vuelta a la página. Para enfrentar a Lanús, de visitante, si un recuerdo me trae ese partido, fue la tormenta impresionante que azotó a la capital federal y el Gran Buenos Aires. El tremendo partido bajo el diluvio, 5-4, terminó ganando el Ciclón ese día, con 2 goles de Romeo, uno de Romagnoli, otro de Esteves y uno del Coco Ameli en el último minuto. Aún secándose de la victoria en el sur, San Lorenzo enfrentaba a quien era uno de sus rivales directos y con quien a partir de allí fue su único competidor, River Plate. Mientras Argentinos Juniors no podía de local frente al Magro en Caballito, se jugaba un clásico caliente en el Videgain. Un penal tempranero le dio a Cardetti la posibilidad de poner a los de Núñez al frente en el marcador. El delantero no lo desaprovechó y puso el 1-0 para River. Fallas y desatenciones, tanto en el mediocampo como en la defensa, hicieron que un centro de Ariel Ortega quedara en los pies de Cardetti, quien nuevamente marcaría para el 2-0 de los dirigidos por Américo Gallego. Una pelota parada, centro de Leo Rodríguez, y la cuenta dice que 2 cabezazos en el área es gol. En este caso, Tuccio asiste de cabeza a cuando no, Romeo para descontar 2-1 para el millonario. Pero una jugada de Coudet, Rabona incluida, termina siendo bajada magistralmente por Saviola, que puso el 3-1 final. Sí, todo esto en el primer tiempo. En la segunda mitad, a pesar de los intentos de los de Pellegrini, con Bonano en el arco y una defensa muy firme, fue victoria para los de Gallego, y la misma marcaría el comienzo de, atención, 13 victorias consecutivas, récord que por torneos cortos todavía radica en el barrio de Boedo. A partir de acá, la historia es conocida, pero la vamos a repasar. En la novena fecha, San Lorenzo visita a Vélez en Liniers, y con los goles de Romeo y Rivarola se trajo los 3 puntos de la Amalfitani. En el nuevo gasómetro fue 3-1 por la 10ª frente a Colón. La lista de goleadores la integraron Colochini, Leo Rodríguez y el Polo Quinteros, quien había llegado libre desde el Mallorca. En la fecha 11 hay un lugar de muy gratos recuerdos, Arroyito frente a Rosario Central, y un categórico 3-0 con el Coco Ameli, Leo Rodríguez y, para no perder la costumbre, Romeo como anotadores. Si se piensan que San Lorenzo no sufrió más hasta la consagración, déjenme desilusionarlos. En la fecha 12, y haciendo de local, tuvo lugar un clásico no apto para cardíacos frente a Independiente.
En el arco del rojo, un conocido, Oscar Pacet. ¿Lo recuerdan? El flaco apenas ha abierto el partido y con una jugada increíble salvó a su equipo. Con una tapada tremenda junto con la ayuda de su palo izquierdo, acto seguido, Diego Forlán queda mano a mano con Saja y 1-0 para los de Avellaneda. Luego de la apertura del uruguayo, rápidamente Romagnoli puso el 1-1. Los del ingeniero, no conformes con el empate, gestaron una gran asociación entre Leo Rodríguez y el Pipi que terminó con Zurita mano a mano y dando vuelta al partido. Ahora es 2-1 para el Ciclón. En el final del primer tiempo, Prieto consiguió la igualdad para el rojo, y ya que en un segundo tiempo infartante donde la pelota iba de arco a arco constantemente, Romeo logra empujar la última bocha sobre la línea y poner el 3-2 definitivo. En la 13, San Lorenzo viaja a Córdoba para desafiar al siempre difícil Talleres, pero como los Santos vienen marchando y de muy buena racha, fue 3-0, goles de Cerrizuela y 2 del goleador del campeonato, Bernardo Romeo. La mala, se lesionó Rivarola. La buena, River empató con Gimnasia. En la 14, y ya promediando el final del torneo, tocó recibir a los Andes, párrafo aparte para lo durísimo que fue ese partido. El equipo de Lomas de Zamora, dirigido en ese entonces por Miguel Ángel Russo, le metió resistencia a San Lorenzo en un Videgain explotadísimo. El exitismo de la gente se sentía en la previa y el trámite terminó bien. Colochini la recibe en el área, la para de pecho y revienta el arco defendido por Bulju Basic, 1-0 para el Ciclón. En la 15, y luego de un parate debido al paro de futbolistas agremiados, los de Boedo visitaron nuevamente la ciudad de La Plata, esta vez para enfrentar al otro equipo de la capital de la provincia, Estudiantes. Y qué paliza, 5-0. Tuccio, Colochini, Esteves, Romagnoli y Santana. La mala, mala no, malísima, se lesionó Romeo. En la fecha 16, sin poder contar con el goleador, pero con Abreu de titular, San Lorenzo visitó en Liniers a Chacarita. Trámite tranquilo que terminaría con un 4-0 contundente, 2 del uruguayo, ambos de penal, Romagnoli y Esteves. En la 17 se vino otro durísimo partido ante los suplentes de Boca. Es que los conducidos por Carlos Bianchi debían enfrentar a Vasco da Gama por la Libertadores. Entre semana, el Ciclón extendería aún más su paternidad de la mano de Abreu, que no hizo notar tanto la ausencia de Romeo y puso el 1-0 final. Había clima de camp. Las últimas letras, déjalas para lo que viene. Caballito, peregrinación desde Boedo, como cuando San Lorenzo hacía de local allí, pero para visitar a Argentinos Juniors, que durante varias jornadas se mantuvo a la par peleando el torneo, y con una excelente noticia, entre los 11 titulares, Bernardo Romeo. Del otro lado, River visitaba a Huracán. Ya está. ¿Quién se puede imaginar que Huracán le va a ganar a River y ayudar a su eterno rival? El partido ante el bicho fue duro, como debía ser un partido en estas instancias, a 180 minutos de terminar el campeonato, y mano a mano con el millonario. Romeo hizo 2 goles para demostrar que el desgarro había quedado atrás. Terminó en Caballito y todavía faltaban unos minutos en Parque Patricios, donde River y Huracán estaban 2-2. Esto les servía a los de Pellegrini para quedar en la punta del torneo, a una fecha de la finalización. Pero en el final, Soto puso el 3-2 para el Globo, gritos con alegría y angustia en Parque Patricios que peleaban por entrar a la Libertadores. Spoiler alert. No, una vez más no se le dio a los quemeros. Pero el estallido más fuerte e insólito fue el público azulgrana en Caballito, donde el Cuervo quedaba puntero solo a una fecha de la finalización del campeonato, 3 puntos sobre River y alcanzándole con sumar una sola unidad como local en la última para coronar. La otra buena fue que Saviola había sido expulsado, lo que significaba que River perdía una pieza clave de su delantera casi infalible. El Ciclón sumaba 2 letras más, Campe.
Fecha 19, domingo 10 de junio del año 2001. River enfrenta a Lanús en el Monumental. San Lorenzo recibe a Unión de Santa Fe en el estadio Pedro Videgain. Las boleterías cerradas. En la previa se habían vendido todas las plateas y los socios se agolpaban en el ingreso de ambas cabeceras. Un puñadito de hinchas de Unión en la platea, ya todo era una fiesta preparada, que comenzaba con un claro empujón a Bernardo Romeo en el área y penal que el enamorado del gol cambia por su anotación número 15, quedando en la historia del Ciclón y de su carrera profesional. Con eso alcanzaba para sumar un nuevo título, el 10 en la era profesional del fútbol argentino. Minutos después, la diferencia fue ampliada por uno de la cantera, Walter Erviti. La locura ya era total. Desde las tribunas todo era festejos, sonrisas y llantos, una fiesta. Pero a los 44 minutos del primer tiempo, Castillo de tiro libre descuenta y le mete suspenso al partido. En el complemento, que fue mucho más cerrado, era más escuchar las noticias que venían de Núñez que lo que pasaba en el campo de juego del nuevo gasómetro. Faltando 2 minutos para finalizar el tiempo de juego, llegaba la noticia de la victoria de Lanús en el Monumental. San Lorenzo ya era campeón, sin importar el resultado final. Y la gente empezó a invadir el campo. La policía y la seguridad privada intentaron contener a las decenas de hinchas que bajaban de la Popular Oeste. Bracenas, árbitro de ese partido, se juntó con los capitanes para advertir la situación. Se siguió jugando con el público pegado a los carteles publicitarios y un minuto después, el referí decidió volver al frenar el juego. En ese entonces, el jefe del operativo advierte que las decenas de hinchas ya eran cientos y de a poco se convertían en miles. Incluso el sector detrás del arco que da a la tribuna este también se hallaba colapsado de fanáticos azulgranas, con banderas y cantando, con lo cual se dio la orden de que los jugadores del Tatengo ubicados en el banco de suplentes se retiraran a los vestuarios y así evitar incidentes. Bracenas se junta con los capitanes, siendo que el partido ya se había jugado casi en su totalidad y solo restaban unos pocos minutos del adicionado. Estos se dieron la mano, como sucede en un pacto de caballeros, y el encuentro se dio por finalizado. San Lorenzo era campeón, y el Pedro Videgain por primera vez veía al Ciclón ganar un título en su campo de juego. Lo que resta es toda algarabía, festejo, desahogo y la gloriosa hinchada de San Lorenzo dando la vuelta, desnudando en casi su totalidad a los jugadores, abrazando y besando a un Manuel Pellegrini que, de ser un desconocido en esta tierra, terminó en el radar de todo el fútbol sudamericano, ya que desde Brasil y la mismísima selección chilena lo querían para sus filas. San Lorenzo sumó una estrella y en Boedo todavía se recuerdan y resuenan las estrofas del himno de aquella noche. Sí, sí, señores, yo soy de Boedo. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año desde Boedo salió el nuevo campeón. Sí, sí, señores, yo soy de Boedo. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año desde Boedo salió el nuevo campeón. Sí, sí, señores, yo soy de Boedo. Esto fue un podcast de Criacuervos. Búscanos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y TikTok como @criacuervosoff. Criacuervos somos Facundo Durso, Diego Zungri y Federico Dimitriov. Muchas gracias y hasta la próxima.